Si ustedes ven que este procedimiento es muy pero muy barato, tengan cuidado. A veces lo barato sale caro. Actualmente no necesitamos tener tanto sobrepeso para poder ser candidatos a un procedimiento bariátrico. ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? Si tu trabajo es de escritorio, en 2-3 días es muy probable que ya estés haciendo tus actividades laborales. Durante la pandemia de COVID-19 nos dimos cuenta que aproximadamente el 70 al 80% de la población mundial tenemos alguna deficiencia vitamínica. Todos tenemos que tomar cierto tipo de suplemento dependiendo de nuestra edad, de nuestro metabolismo. ¿Qué esperar en un futuro? ¿Cuánto voy a bajar de peso con la manga? ¿Cuánto voy a bajar de peso con el bypass? ¿Cuánto voy a bajar de peso con el mini bypass? Lo que queremos es que el paciente esté saludable, que esté sano. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy el doctor Felipe Cantú, especialista en cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas. Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Felipe Cantú, tu bariatra de confianza. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vengo a hablar sobre manga, bypass o mini bypass. ¿Para qué soy candidato? Es un tema muy importante porque es una de las preguntas más frecuentes, ya que la manga gástrica representa el 70-80% de los procedimientos que hacemos de cirugía bariátrica y metabólica. Y bypass y mini bypass hay muchas preguntas. Como el nombre se parece, pues puede haber algunas confusiones. Pero con mucho gusto en este podcast vamos a hacer todas las preguntas y respuestas que tengas. Es bien importante saber el antecedente de cada paciente para poder recomendarle qué procedimiento es el más adecuado. En este caso, individualizamos cada tratamiento. No es lo mismo un paciente que tenga 18 años sin ninguna cirugía previa y ninguna enfermedad a alguien que tenga 55, 60 años con 10 años de diabetes, hipertensión, con insulina y con reflujo. Es decir, vamos a individualizar cada caso. Empezamos con manga gástrica. Generalidades. La manga gástrica tiene aproximadamente 25 años de estarse practicando. Yo personalmente tengo 19 años de estar haciendo manga gástrica y mi práctica en la manga gástrica es hacer un doble refuerzo. Por eso lo llamo manga gástrica con un doble refuerzo o doble reforzada o Double Reinforced Gastric Sleeve en inglés. El procedimiento consiste en remover aproximadamente 70-80% del exceso de estómago. Es un procedimiento de 35-45 minutos, una noche en el hospital, de 3 a 5 días ya está haciendo su vida normal el paciente. Pero ¿quiénes son candidatos para manga gástrica? Si no tiene ninguna cirugía previa, si tiene diabetes, hipertensión, que tenga menos de 5 años de evolución, no se está poniendo insulina, a lo mejor tiene un solo medicamento para la diabetes, un solo medicamento para la hipertensión y no tiene reflujo, usted es el candidato ideal para este procedimiento, para la manga gástrica. ¿Y por qué al final dejé la palabra reflujo? Porque esa es la palabra clave para saber si le voy a hacer una manga gástrica o un bypass. Si usted es el mismo paciente, no tiene ninguna enfermedad o diabetes o hipertensión de 5 años de evolución, pero tiene reflujo gastroesofágico, entonces es muy probable que tenga una hernia tal o tenga una esofagitis, y si le hacemos una manga gástrica ya existe evidencia científica que es probable que vaya a aumentar este reflujo. ¿Y por qué va a aumentar el reflujo si voy a hacer una manga gástrica? Porque anatómicamente, ¿qué es lo que voy a hacer en la manga gástrica? Como les comenté, voy a quitar como el 70-80% del exceso de estómago, pero se crea un tubo de alta presión, porque al final del estómago hay una válvula que se llama píloro, y al abrir o cerrar según la digestión y el movimiento del músculo del estómago o intestinal, va a hacer que aumente la presión en el estómago y el alimento o el jugo gástrico se puede regresar. Si yo tengo una hernia yatal, tengo esofagitis o tengo problemas en la motilidad o el movimiento del esófago y le hago una manga gástrica, puede empeorar.
En algunos pacientes se ha reportado que hasta el 20% de los pacientes que tenían reflujo y se les hizo manga gástrica se resuelve, pero el resto puede permanecer o puede empeorar. Por eso aquí la palabra clave es reflujo. Pero, ¿qué pasa entre el bypass y el mini bypass? ¿Cuál es la diferencia? Un poco de historia. El mini bypass o bypass de una anastomosis o OAGB, One Anastomosis Gastric Bypass, consiste en hacer un estómago pequeño, como en la manga, y conectarlo una sola vez al intestino. Esto hace que después de 1,5 metros o 1,80 metros del intestino no llegue el alimento. Y con esto se comprobó que el páncreas empieza a producir más insulina, que la presión baja y metabólicamente le ayuda mucho a los pacientes. Pero los pocos centímetros después de empezar el intestino delgado, en un segmento que se llama duodeno, hay un orificio donde sale jugo biliar y jugo pancreático. Y para poder que el alimento se absorba o se digiera, tiene que estar en contacto con el jugo biliar y el jugo pancreático. Y este se va a unir hasta después de 1,5 metros o 1,80 metros. Pero en el VAGWA o AGB o mini bypass, recuerden que les dije que conectamos directamente el intestino al estómago una sola vez. Por eso se llama bypass de una anastomosis. Anastomosis significa unión del estómago al intestino o intestino-intestino. En este caso es el estómago con el intestino. Entonces por aquí va a pasar la bilis. Si el paciente tiene reflujo, va a empeorar porque se va a regresar esa bilis no solamente al estómago, sino al esófago. La palabra clave es si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, si tiene agruras. Entonces no le recomendamos el bypass de una anastomosis o el mini bypass. Ahí le recomendamos el bypass en Y. ¿Por qué se llama mini bypass? ¿Por qué se llama bypass de una anastomosis? Aparte de que solamente se pega una vez, el doctor que lo describió por primera vez también hace más de 25 años le puso el sobrenombre de mini bypass. Mucha gente piensa que por decir la palabra mini es menor o que son menos las incisiones. Las incisiones son las mismas, son 3, 4 muy pequeñitas, tanto en la manga como en el bypass, como en el mini bypass o bypass de una anastomosis. Y rara vez dejamos tubos o drenajes, casi nunca. Solamente en pacientes que ya tengan cirugías previas. Entonces se le quedó ese nombre. Pero ¿qué pasa en los resultados? Ahorita ya hablamos de quién es candidato. ¿Qué pasa en los resultados? ¿Qué resultado tenemos entre la manga, entre el bypass y el mini bypass? Se han hecho estudios a 5, 10, incluso a 15 años comparativos y hemos visto que la manga tiene muy buenos resultados en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a control de enfermedades metabólicas, pero el bypass y el mini bypass, sobre todo para control de enfermedades metabólicas, ha tenido mejores resultados. Sobre todo en pacientes, y lo dije al principio, que tienen más evolución de la enfermedad. ¿A qué le llamo que tienen más evolución de la enfermedad o enfermedades metabólicas? Si un paciente tiene diabetes de 8 años, 9 años, 10 años y ya está con algún doble medicamento, triple medicamento o con insulina, sabemos que le puede ir bien con la manga, pero le va mejor con el bypass o con el bypass de una anastomosis o mini bypass. Y eso ya está establecido, ya existen artículos científicos donde ya se concluyeron estos datos. Entonces ahí ponemos una balanza y individualizamos cada caso. Si usted tiene diabetes de 8 años de evolución, 9 años, 10 años, con varios medicamentos, hipertensión, es muy probable que le vaya a ir mejor metabólicamente y que se vaya a controlar estas enfermedades con bypass o mini bypass. ¿Qué pasa si el paciente me dice, yo no quiero bypass ni mini bypass, yo quiero manga? Es muy común que me lleguen pacientes y que me digan, es que a mi comadre, a mi prima, a mi vecina le fue muy bien con la manga y yo quiero manga. Se puede hacer la manga gástrica. Si el paciente tiene reflujo ocasional, no toma medicamentos todos los días, le podemos hacer una endoscopía. Y si no tiene esofagitis, es decir, erosión del esófago, si no tiene una hernia hiatal muy grande, se puede hacer manga gástrica. Es decir, repito, cada caso es individual.
Hay pacientes que llegan que me dicen, doctor, manga no quiero porque fulanito de tal, mi amigo, mi vecino, mi primo volvió a subir de peso. Entonces esto es un tema muy importante, la reganancia de peso. Podemos tener un poquito de mayor porcentaje de reganancia de peso con manga gástrica porque solamente consiste en hacer el estómago más pequeño. Y lo que le pedimos al paciente es, para poder conservar y que prevalezca la pérdida de peso a largo plazo, es no perder el seguimiento. Si usted desde fuera, del Valle de Texas, viene de lejos a hacerse nuestro procedimiento con nosotros, es importante que no pierda el seguimiento, aunque sea por teléfono, por videollamada, pero nosotros siempre estamos a sus órdenes. Si el paciente viene y como le dije ahorita, y que dice, yo no quiero manga porque subió de peso, mi comadre, mi prima, mi vecina, ¿se puede hacer bypass? Sí, se puede hacer bypass. Sí. ¿Cuál puede ser la contraindicación de un bypass gástrico? Que tenga múltiples cirugías previas, sobre todo cirugías abiertas, lo que es abrir el abdomen. Si tiene una resección de intestino delgado, de intestino grueso, por cirugía abierta, o tiene múltiples cirugías en el estómago, que le hicieron en la infancia o en la adolescencia y todo fue por cirugía abierta, es muy difícil que se pueda hacer por laparoscopía o por incisiones pequeñas por las múltiples adherencias que se pueden formar. Pero lo hemos logrado en algunos pacientes porque cada paciente es diferente. ¿Qué pasa si usted tiene bypass o mini bypass y puede subir de peso? Desde ahorita le digo, es poco probable que pueda volver a subir de peso con estos procedimientos y menos con el bypass de una anastomosis o mini bypass, porque en los estudios comparativos de bypass versus mini bypass es muy similar el resultado en cuanto a pérdida de peso, pero en reganancia es más probable que suba con el bypass en Y que con el bypass de una anastomosis. Hay múltiples estudios, se han estado haciendo algunas investigaciones, el porqué de esto. Puede ser que a lo mejor con el bypass de una anastomosis nos saltamos un poquito más de intestino. Muchos me preguntan, ¿y puedo quedar con diarrea crónica? Como en algunos casos hace más de 15, 20 años, los bypass o mini bypass que hacemos ahora no son como antes. No nos saltamos tanto intestino. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que tenemos que medir todo el intestino delgado y no tenemos que saltarnos tanto para poder tener los resultados, no solamente de pérdida de peso, sino también metabólicos. ¿Cuándo se me va a controlar la diabetes o la presión alta? Es una pregunta muy importante. Cada paciente le pedimos que después de que salga del hospital se siga tomando su presión arterial, que tenga el aparato en su casa y que lo esté anotando 2-3 veces al día y llevar una bitácora, llevar toda esta lectura de presión por los siguientes días, las siguientes semanas, incluso meses, porque eso es lo que nos va a llevar a tomar la decisión de cómo ir bajando las dosis de sus medicamentos. En cuanto al control de la diabetes, le pedimos a nuestros pacientes que se estén tomando su glicemia capilar. ¿Qué es la glicemia capilar? Es el nivel de azúcar que se toman en el dedo, en la casa, con el aparatito, y que lo estén anotando 2-3 veces al día y van a ver cómo en los siguientes días, en las siguientes semanas o siguientes meses va disminuyendo esas cifras. Posteriormente hacemos estudios al mes, a los 3 meses de laboratorio formales y vemos cómo ha estado comportándose su cuerpo en el metabolismo del azúcar y con eso va a ir disminuyendo. Si usted ya está poniendo insulina, a lo mejor bajar las dosis, bajar las unidades, incluso ya nada más quedarse con medicamentos. Si usted ya estaba con 3 medicamentos, a lo mejor quedarse con 2. Si estaba con 2, quedarse con 1 o con ninguno. Entonces, cada paciente es diferente. Le pedimos a nuestros pacientes que no se comparen con nadie más. Cada quien tiene su metabolismo, cada quien tiene su genética, cada quien tiene su disciplina. Usted puede tener una prima, una amiga, una vecina que come todo el día y nunca sube de peso. Yo le digo a mis pacientes que nunca engordan. Y sí puede ser porque la capacidad de absorción de las calorías de cada quien es diferente. De metabolizar las grasas, de metabolizar los carbohidratos es diferente.
Por eso les digo, no se compare con nadie más. Nos vamos a enfocar en su caso, en el seguimiento nutricional, psicológico y sobre todo metabólico. Síndrome de dumping o dumping syndrome. Esta es una situación que se puede ver con el bypass o el mini bypass y muy rara vez con la manga. Y lo quiero mencionar porque es la diferencia entre como efectos secundarios, pero relacionados a la disciplina o al comportamiento del paciente. Y es una de las grandes diferencias entre manga y los dos tipos de bypass. Porque con manga se hace el estómago pequeño, pero le decimos al paciente, no debes de comer calorías líquidas. Capuchinos, frappuccinos, nieves, malteadas, cosas que tengan muchos carbohidratos o grasas. En cuanto a los carbohidratos, si tienen muchos azúcares, muchas harinas, pues puede hacer que nuestra pérdida de peso quede estancada o incluso tener una reganancia de peso. Pero, ¿por qué tiene un poco de mejor resultado en pérdida de peso sostenida el bypass o el mini bypass? Porque si comemos exceso de azúcares, de carbohidratos, harinas, viene lo que les dije, el síndrome de dumping, que significa que el exceso de azúcares, el exceso de harinas se pasan rápido al intestino, porque está conectado el estómago con el intestino, sin hacer digestión, porque apenas va a empezar la digestión y apenas va a estar en contacto con el jugo biliar, con el jugo pancreático, el paciente se va a sentir mal. Ese es el efecto del dumping. Puede bajar la presión, puede tener taquicardia, puede sentir que se puede desmayar, puede empezar a sudar y el paciente aprende a comer. Los que son comedores de dulces o sweet eaters aprenden a comer porque una o dos veces que experimenten o que sientan este dumping syndrome o síndrome de dumping, aprenden a comer ya no exceso de azúcares. Y esa es la diferencia entre la manga a los dos tipos de bypass. Nuevamente, yo soy el Dr. Felipe Cantú, tu bariatra de confianza. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar nuestro podcast, gracias por ver nuestro podcast. Nos vemos en la próxima.